respaldo de la información o de la transacción económica que se está llevando a cabo. No es nada más de firmar cualquier papel, digamos. Estos tienen implicaciones mercantiles, implicaciones fiscales, implicaciones legales incluso, ¿sí? Entonces, quiere decir todo esto, chicos, que es importante saber qué estamos firmando, a qué nos estamos obligando. Por ejemplo, cuando nos ofrecen una tarjeta de crédito, ¿sí? Saber qué es realmente lo que nos están ofreciendo, cuál es nuestra obligación, cada cuándo tenemos que pagar, checar claramente, por ejemplo, las fechas de corte, los límites de cobro, los límites para sacar o para obtener dichos créditos. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar una responsabilidad, ¿ok? Entonces, es importante, no les digo que no las usen, el día de mañana que ya, no sé cuántos años tengan ustedes, entre que 16, 17 años, 18 ya tienen algunos, o todavía no. 17 o 16 tendrán por ahí, más o menos. Hasta 19, profe. Hasta 19, bueno, pues hay unos que sí están, que ya tienen la mayoría de edad, pues sí. Entonces, es muy común que les empiecen a ofrecer algunas tarjetas, sobre todo las tarjetas de crédito, hay que tener mucho cuidado con ellas, chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ofrecen, simplemente por ya ser mayores de edad, ¿verdad? Nos ofrecen a lo mejor algunas tarjetas de tiendas departamentales, por ejemplo, no sé, digamos, alguna Liverpool, Sears, Coppel, FAMSA, lo que ustedes quieran, que, no sé, para sacar algún celular, por ejemplo, ¿sí? Algo que quieran, ropa incluso, aparatos electrónicos, no sé. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo, qué nos están ofreciendo, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo y qué es lo que va a suceder si yo tengo un mal historial crediticio? ¿Cuándo es un mal historial crediticio? Bueno, este es un punto de aparte en la clase es de finanzas personales, ¿verdad? Pero ¿qué es un historial crediticio? ¿Alguien sabe qué es? ¿Un qué? ¿Lo han escuchado? Historial crediticio. ¿Buró de crédito lo han escuchado? ¿Buró de crédito lo han escuchado? Sí lo he escuchado, pero no recuerdo. No recuerda muy bien. Ok, perfecto. Qué bueno, digamos, pues todavía no tienen información respecto al tema, pero es importante que lo sepan previamente, ¿verdad? A que puedan usar, digamos, de manera inadecuada algún crédito o alguna tarjeta o sí, sobre todo algún crédito que les ofrezcan. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros adquirimos un crédito, es decir, cuando una persona, nos ofrece un crédito de alguna empresa, por ejemplo, FAMSA, por ejemplo, Coppel, por ejemplo, Electra, por ejemplo, Liverpool, ¿sí? Nos ofrecen algún crédito, ¿sí? Nosotros nos estamos obligando a resarcirlo, es decir, a pagarle un valor. Entonces, normalmente nos hacen firmar un contrato y además algún tipo de pagaré, ¿sí? Por ese crédito que nos están ofreciendo, ¿sí? Aquí el detalle es que tenemos que identificar plenamente cuándo debemos hacer los pagos, ¿sí? En qué fecha tiene corte para hacer el pago, porque si no lo pagamos en el momento en que está estipulado, si digamos que, por ejemplo, la fecha de pago es el día 5, y yo ya me pasé, es el día 10 y no me acordaba que tenía que pagar, ¿qué es lo que pasa? Que del 5 al 10 me van a estar cobrando intereses moratorios, ¿sí? Es decir, intereses por no haber pagado. Y esos intereses moratorios por lo regular son muy altos. Entonces, lo que pasa es que a veces se incrementa tanto la deuda de los intereses que incluso puede llegar a ser mayor que el crédito principal. Digamos que sacaron no sé, un celular no sé, con valor de 12,000 pesos
y puede ser que ya deban 20,000 pesos por intereses moratorios. Eso puede suceder, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no pagaron a tiempo y no leyeron las letras chiquitas de los contratos, que es muy importante leer, y saber cuánto nos están cobrando de interés. Esto les digo para que sepan antes de comprometerse a hacer, por ejemplo, un pago, a obtener un crédito, si no están, digamos, si no tienen los medios o no tienen la liquidez, o sea, la capacidad para pagar constantemente de acuerdo con lo estipulado. ¿Es bueno tener una historial crediticio? Sí, sí es bueno, pero siempre y cuando este sea sano, es decir, que se haya pagado en tiempo y forma, y eso les va a ir abriendo puertas para que más adelante les ofrezcan otros tipos de créditos más elevados, por ejemplo, el de un coche, por ejemplo, para una casa, por ejemplo, no sé, algo más grande, con el banco, y en tu forma, tú vas a estar creando tu historial, ¿sí? O sea, vas a estar diciendo, va a haber un portal que se llama Buró de Crédito, ¿sí? No sé si lo han escuchado, pero en este se registra todo el historial crediticio de todas las personas, absolutamente todos los que tenemos un crédito o hemos tenido un crédito, estamos ahí. Incluso, por ejemplo, yo, digamos que tengo mi línea de Telmex, ¿sí? O sea, no es propiamente un crédito, pero aún ahí también se reflejan, por ejemplo, los servicios que me están ofreciendo y se refleja con qué periodicidad yo estoy pagando pues ese servicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes soliciten un crédito más grande, por ejemplo, el día de mañana, que ya estén trabajando y que quieran sacar un coche, ¿sí? Van a ir, por ejemplo, a una agencia y les van a revisar su historial crediticio. Es decir, si ustedes tuvieron un crédito anterior y han estado pagando continuamente, su historial crediticio o su buró de crédito va a salir con números positivos, es decir, va a ser aprobado, ¿sí? Pero si se refleja que tardan en pagar, que tienen intereses moratorios muy altos, que no son constantes en sus pagos, entonces les van a rechazar los créditos, ¿sí? Entonces, es importante mantener un historial crediticio sano, ¿sí? Todos, como les digo, todos estamos en buró de crédito, los que tenemos algún tipo de crédito, pero la diferencia es que debe ser sano, o sea, aceptable, o hay unos que lo tienen, pues, inaceptable. Es decir, que se refleja que no se están pagando, se refleja digamos, cuántos días se tarda, o cuántos meses incluso se tarda en pagar un adeudo. Y eso, pues, obviamente, les va a crear conflictos más adelante si necesitan algún tipo de crédito más grande, que pues no se los van a otorgar porque no tienen un buen historial. ¿Ok? Sí, profe. Maguire. Sí, yo creo que ya me acordé que he escuchado de que, o sea, si debes un pago, o sea, un martes, pues el día lunes te dicen, oye, ¿sabes qué? Vas a pagar porque no quiero quedar en buró. O sea, de que una persona te tire un paro, o sea, de sacar algo. Y luego la otra persona, la que solicitó eso, pues le dice el responsable, el que sacó el buró, el que sacó el crédito, Sí. o sea, que si va a pagar el día, o sea, el día mínimo, o sea, el martes o días atrás, porque si se pasa un día, ¿quedas en buró o no? Sí, correcto. O sea, bueno, como les digo, todos los que tienen un crédito van a estar en buró, pero van a tener números buenos, o sea, van a tener valores buenos, o sea, se va a reflejar si están pagando a tiempo, ¿sí? O si no están pagando a tiempo. Entonces, sí le puede traer una consecuencia negativa a la persona que preste un crédito. Incluso eso también es una mala práctica financiera. No lo hagan, chicos.
¿sí? Cuando ustedes tengan un crédito es personal, es un crédito propio. No presten su nombre, su historial. ¿Por qué? Porque se los pueden manchar, así como dice su compañero. O sea, quiere decir que yo, por ejemplo, si tengo un buen historial crediticio y una persona me pide prestado, ¿verdad? Me dice, bueno, sácame el crédito tú porque yo no tengo buen historial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si él no me paga y yo en ese momento no tengo para pagar por su adeudo, ¿qué va a pasar? Pues que yo voy a quedar mal, ¿sí? Entonces, si yo el día de mañana quiero sacar otro crédito, a mí me lo van a negar. ¿Por qué? Porque yo no pagué, pero era pues el de otra persona realmente. Entonces, eso está muy mal, no se debe hacer. También hay que tener mucho cuidado con el concepto de los avales. ¿Saben qué es un aval? Ahorita vamos a hablar también de lo que son los avales en los documentos mercantiles, pero ¿alguien lo ha escuchado? Yo no. ¿Cómo, profe? ¿No? Bueno, un aval es una persona, por ejemplo, como en el ejemplo que me dices, pero al momento de sacar el crédito, ¿perdón? Perdón, Eder, no te escuché. Bueno, perdón, les decía, el aval, la figura del aval es una persona que es un responsable solidario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si alguien quiere sacar un crédito, pero no tiene un buen historial, le van a pedir que otra persona sea su aval, es decir, sea responsable por ese crédito. Pero si nosotros aceptamos ser aval de una persona que no cumpla con su crédito, ¿qué va a pasar? Que nosotros entonces vamos a ser responsables por ese adeudo, ¿sí? Si un amigo mío, por ejemplo, quiere sacar, no sé, un celular ahí en FAMSA y me pone a mí como aval, pero él no paga, entonces yo voy a tener la obligación de pagar porque yo estoy siendo su responsable solidario, ¿ok? Entonces, es muy importante cuidar nuestro historial, o sea, saber pagar a tiempo, saber identificar cuáles son las fechas límites de pago, cuánto nos están cobrando de intereses y evitar totalmente los intereses moratorios, ¿sí? También es importante cuidar nuestro historial crediticio en el sentido de evitar que, digamos, prestarle nuestra cuenta, nuestro nombre a otra persona, para evitar, obviamente, porque eso es personal, para evitar que nos vaya a dejar un mal historial crediticio y además evitar ser avales, ¿sí? Si no tenemos la seguridad o la certeza de que esa persona va a pagar, es muy importante tratar de evitar ese tipo de situaciones porque eso nos crean o nos acarrean problemas financieros, ¿sí? Eso es muy importante con respecto a las finanzas personales. Y lo que vamos a ver ahora es el concepto de los documentos mercantiles. Vamos a ver los más comunes. ¿Qué son los documentos? Bueno, pues son los comprobantes, ¿verdad? De una operación financiera, de una operación crediticia o de una operación bancaria. ¿Cómo son, por ejemplo, los cheques, las letras de cambio, los pagarés, ¿sí? Hay algunas otras que son, por ejemplo, las facturas, ¿sí? Conocer qué conceptos tiene el endoso de facturas, etcétera. Vamos a ver qué significa todo esto y por qué es importante conocerlo. De nuevo les repito, porque eso es para nuestras finanzas personales, para saber a qué nos estamos obligando. Si yo firmo un pagaré, entonces eso va a tener implicaciones legales, es decir, si yo me obligo a pagar por medio de un pagaré, firmo un documento que se llama pagaré, entonces si no lo pago a tiempo o como está estipulado, entonces la otra persona va a tener derecho a cobrarme de manera judicial, ¿verdad? O de manera legal. Entonces, es importante cuidar estos conceptos, ¿sí? Déjenme nada más. Hola a todos, hoy avanzaremos documentos mercantiles, la creciente complejidad de las actividades económicas. Voy a ponerles un pequeño videito, es de 3 minutos nada más, no está más grande.
nada más para que nos hablen un poquito de qué son los documentos mercantiles. A ver si lo pueden ver. Y después empezamos con este tema ya en la presentación. ¿Ahí lo ven, chicos? No me aparece a mí. No, a ver. ¿Qué les aparece? ¿Mi pantalla? No, no aparece nada. No sale como que está compartiendo. Vamos a ver. Nada. Ah, qué raro. Sí dice que estoy compartiendo. Pero bueno, vamos a ver de nuevo. Ay, perdón. No, es que saben que me empezó a fallar la conexión por eso. Bueno, lo voy a compartir así en toda la pantalla para ver si así me deja. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Ok, le voy a poner ahí con subtítulos. Está chiquito, nada, son 3 minutitos nada más y ya empezamos con el tema, pero para que sepan de qué es lo que vamos a hablar. Haremos documentos mercantiles. La creciente complejidad de las actividades económicas de un negocio ha hecho que los simples acuerdos verbales se hayan sustituido desde tiempos muy remotos por la constancia escrita de los pactos o acuerdos celebrados. En el mundo moderno de los negocios, cualquier paso que se dé en el campo mercantil se sustenta a través de un documento. Los documentos mercantiles son títulos, efectos que significan letra de cambio y pagarés, recibos, facturas, notas de débito y crédito, planilla de sueldos, notas de revisión, notas o vales de salida de mercancías, informes de consumo de materiales, es decir, son documentos que sirven para legitimar el ejercicio de derecho literal y autónomo consignado en el mismo. Y es la documentación fuente que permite registrar las operaciones mercantiles en los comprobantes de contabilidad. Estos documentos mercantiles se concentran en el departamento de contabilidad, donde los contadores y auxiliares de contabilidad obtienen datos necesarios para personificar las cuentas y efectuar los asientos contables en los comprobantes de contabilidad. Si hablamos de una empresa grande o un negocio grande que vende mercaderías en cada departamento del país, será necesario contar con muchos dependientes para la atención de clientes en los distintos lugares. Al mismo tiempo, la unidad de compras está adquiriendo mercancías del mercado local, nacional o internacional. Se generan recursos y el cajero de la empresa recibe efectivo en moneda nacional o extranjera en pago de las ventas efectuadas. Los mismos deben ser depositados en una cuenta corriente o caja de ahorro en una entidad financiera en forma íntegra dentro de las 24 horas. Podemos decir que entra dentro de la idea de documentación mercantil toda constancia escrita de una transacción comercial o de un aspecto de ella que puede utilizarse para 1. Certificar los registros contables realizados en los libros de contabilidad y 2. Probar un hecho desde un punto de vista legal. Existen dos tipos de documentos mercantiles. Por un lado, los documentos negociables y por otro lado, los documentos no negociables. Los documentos negociables son todos aquellos documentos que pueden negociar a través de endosos, descuentos en una entidad financiera antes de su vencimiento o dejar en garantía. Los documentos no negociables son todos aquellos documentos que sirven de base para respaldar los registros en los libros de contabilidad. Tenemos letra de cambio, pagarés, cheque. Tenemos recibos, facturas, vale, nota de remisión, nota de abono, nota de crédito. Hasta aquí hemos avanzado parte de la introducción de los documentos mercantiles. Ok, entonces,
Lo que queríamos ver era básicamente que estos documentos son de tipo negociable y no negociable, ¿sí? Vamos a ver qué significa eso. Primeramente, hay algunos que son para avalar una transacción económica que va a tener una repercusión más adelante y que van a poder intercambiarse, sí, como si fueran valores, como si fuera dinero. Y hay otros que son, digamos que son de documentos internos dentro de la empresa, como son las notas, las remisiones, los recibos, por ejemplo, cuando recibimos la nómina, pues tenemos que firmarla a la persona, ¿verdad?, que nos está entregando el dinero, el dinero del sueldo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto va a ser el comprobante, va a ser el respaldo que tengan para todas las transacciones y las operaciones que se hacen dentro de una empresa. ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Pues, digamos, en esta contabilidad, chicos, es como que de repente me pone que que se perdió la conexión. Ok, gracias. Entonces, les digo, dentro de la práctica de la contabilidad y todo el proceso que se sigue a través de ella, lo que sucede es que estamos generando y estamos registrando operaciones reales, operaciones mercantiles que se han generado. Y para poder comprobar que realmente se realizaron, pues debemos tener un respaldo documental. Por ejemplo, si yo digo que vendí mercancía, pues tengo que tener la factura de la mercancía. Si yo digo que me otorgaron un préstamo en el banco, pues yo tengo que tener dentro del estado de cuenta del banco cuánto me están depositando. Si yo digo que presté dinero a un empleado, tengo que tener el pagaré de lo que le estoy prestando. O debo tener el cheque del documento que yo le estoy entregando para que él pueda cambiar ese dinero. Entonces, todas las operaciones y transacciones que se realizan dentro de la empresa van a tener que cumplir, ¿sí?, ciertas características para que se integren en la contabilidad. ¿Y por qué? Pues porque es un reglamento, porque se está estipulado en una ley, ¿sí? Porque si el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, requiere de nuestra información, puede venir a la empresa, por ejemplo, y solicitar una revisión, hacer una auditoría, se le llama, ¿sí?, de toda la información que nos llevó a presentar nuestros estados financieros, o sea, cómo realizamos nuestra contabilidad. Y para poder respaldar que los números que estamos presentando son reales, pues naturalmente ellos también van a comprobar que los documentos que estén anexados a cada operación sean los reales. Entonces, este es sumamente importante porque nos da la veracidad o el respaldo de que se están realizando operaciones reales dentro de la organización, que es lo que se está registrando, y que naturalmente digamos, la información que yo estoy presentando al final del día, al final del ejercicio, al final de un mes, por ejemplo, en mi contabilidad es totalmente real. ¿Por qué? Porque uno de los principales objetivos de la información financiera o de los estados financieros, como los que vimos, balance general o estado de resultados, es que sean útiles para tomar decisiones. Y para que sean útiles, estos tienen que ser reales, tienen que ser veraces, tienen que ser comprobables, ¿sí? Es decir, que se debe comprobar que toda la información que se está presentando en ellos es real, es realmente lo que ocurrió en la empresa. Y eso lo podemos comprobar a través de estos documentos financieros. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poquito más de esto. Vemos cuando se realizan algunos cobros y pagos al contado de productos y servicios financieros básicos,
¿sí? Dice, las cuentas corrientes o las cuentas de normales, digamos, las cuentas operativas de una empresa se hacen a través de contratos. Dice, son contratos entre dos partes. Vamos a empezar a hablar de algunos tipos de documentos mercantiles, ¿sí? Contratos. Dice, el titular de la cuenta, persona física o jurídica, es decir, una persona física quiere decir que es cualquiera de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos una persona física que tiene sus derechos y obligaciones por ser, digamos, por nada más tener nuestra mayoría de edad, ya tenemos ciertas características, ¿verdad? Que tenemos que cumplir, tenemos derechos y obligaciones para cumplir, ¿sí? Y si tenemos alguna actividad para obtener dinero, nos convertimos en una persona física contribuyente, ¿sí? Y una persona jurídica, así se les nombra a las empresas, las asociaciones, las sociedades, las que son creadas por dos o más socios, dos o más personas que van a realizar una actividad en común. Dice, la persona física o jurídica que deposita una cantidad de dinero a la otra parte. Una entidad financiera que se encarga de la gestión y custodia de estos depósitos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para las cuentas corrientes, si yo quiero abrir una cuenta en el banco, digamos que en Banorte, ¿sí? Yo soy una persona física y quiero acudir a una entidad financiera para que se encargue de la gestión y custodia de mis depósitos. Entonces abriría una cuenta corriente, ¿verdad? Una cuenta en la que se va a registrar la operación continua de lo que yo estoy depositando o retirando de mi propia cuenta, ¿ok? Entonces, ¿quiénes pueden abrir una cuenta? Pues prácticamente todos, ¿sí? Incluso los menores de edad. Si ustedes quieren abrir una cuenta bancaria, saben que sí pueden hacerlo, ¿sí? ¿Para qué? Pues para resguardar su dinero, su valor, ¿sí? Para no tenerlo en efectivo, por ejemplo, si les dan dinero a sus papás o si ya tienen algún tipo de actividad por la que generan algún tipo de ingreso, lo que pueden hacer es abrir una cuenta corriente o una cuenta de ahorro o incluso una cuenta de inversión, ¿sí? Claro que ahí los requisitos, pues es que sí también estarían, de acuerdo, pues un mayor de edad, que sería su tutor, por ejemplo, pero sí pueden abrir una cuenta bancaria también, ¿ok? ¿Para qué? Para que empiecen a tener operación de su dinero a través de una institución bancaria, y si es por medio de una inversión, una cuenta de inversión, es decir, una cuenta en la que manejes tu dinero durante, digamos, durante un tiempo, por ejemplo, 30, 60 o 90 días, que no vas a moverlo, te puede generar un interés como ganancia, ¿sí? Eso es una inversión, lo pones a un plazo, o sea, no lo vas a mover en un tiempo estimado, pero te va a generar una ganancia al final del ejercicio. Y eso, pues continuamente te va a estar generando que vaya aumentando el valor de tu dinero que se encuentra depositado. Bueno, dos tipos de cuentas son las de depósito o las de crédito. En las de depósito, el cliente ingresa dinero y puede retirarlo con total libertad. Es decir, por ejemplo, si yo el día de hoy quiero abrir una cuenta de depósito únicamente, una cuenta de ahorro, en la cual voy a poner, no sé, 10,000 pesos, y yo el día de mañana quiero retirar 2, o quiero retirar 3, o quiero retirar 5, pues lo voy a poder hacer, ¿sí? Sin ningún tipo de restricción. ¿Por qué? Porque es dinero mío, es dinero propio, solamente está resguardado en la entidad financiera. En cambio, en un crédito, dice, el banco pone a disposición del cliente una cantidad de dinero de la que se puede disponer a cambio de una comisión y el compromiso de su restitución, o sea que se lo vamos a pagar, en un plazo fijado, ¿ok? Entonces, es diferente cuando yo hago una cuenta de depósito, que yo normalmente se le conocen como cuentas de débito o tarjetas de débito, ¿sí? Cuando yo deposito mi dinero y lo puedo retirar en cualquier momento. Pero cuando tengo una tarjeta de crédito
o una cuenta de crédito, el banco pone a mi disposición cierta cantidad. Por ejemplo, me dice, te voy a dar un crédito por 10,000 pesos, pero si yo no lo necesito, o sea, si yo no tengo en qué gastar ese dinero y no es necesario, entonces yo puedo decir, bueno, necesito en este momento nada más 2,000 pesos. Sobre ese valor me van a cobrar una comisión, ¿sí? O sea, un interés, y además yo tengo que pagar, o sea, tengo que restituir esos 2,000 pesos y además pagar la comisión, o sea, los 2,000 pesos más interés, en el plazo que me digan. O sea, ya sea en un mes, en 2 meses, en 3 meses, cuando me estipule que es el plazo fijado. Normalmente es a un mes, ¿sí? Pero hay algunos otros que se extiende más el plazo. ¿Sí está quedando claro? Sí, profe. ¿Sí, chicos? Bueno, aquí, como les digo, aquí estamos hablando de los tipos de cuentas que podemos tener en un banco, que pueden ser de depósito o de débito, y las de crédito. Las cuentas corrientes se clasifican por su titularidad, o sea, por quién es el titular de esa cuenta, en individuales. Por ejemplo, si yo quiero abrir una cuenta personal, pues yo voy a tener una cuenta individual, ¿sí? Individuales con personas autorizadas, por ejemplo, como les decía ahorita, es de un menor de edad, pero tengo una persona autorizada o un tutor que me permita, por ejemplo, hacer el retiro de dinero o que me permita incrementar, no sé, los límites de inversión o alguna otra modificación en la cuenta, ¿sí? Entonces tengo una individual con una persona autorizada. Conjunta y titularidad mancomunada quiere decir, por ejemplo, cuando es una cuenta de una empresa en la que 2 personas, mancomunadas se refiere a que va a haber al menos 2 personas que tienen que estar de acuerdo con los movimientos en esa cuenta. Por ejemplo, cuando una empresa gira cheques, es decir, cuando va a pagar por medio de cheque, hay algunas empresas que piden que tengan 2 firmas. Por ejemplo, puede ser el de tesorero y puede ser el director general. ¿Por qué? Pues porque de esa manera le dan mayor seguridad de que no van a realizar cheques por separado, de que no van a realizar cheques sin que ambas personas estén de acuerdo o que ambas personas estén enteradas. Entonces es una conjunta, ¿sí? Que puede ser de una empresa y con titularidad mancomunada, es decir, que ambas personas tienen que firmar para estar de acuerdo en un retiro, ¿sí? Conjunta con titularidad indistinta. Esta puede ser también de una empresa, pero que, por ejemplo, que tenga 2 o más personas que sean las autorizadas a firmar cheques, pero que no tenga que llevar las 2 firmas, simplemente con que tenga la de una persona u otra, o sea, por ejemplo, puede ser el director general y el tesorero, o alguno de ellos 2, sin que estén las 2, entonces esta es con titularidad indistinta, ¿ok? Según el devengo de intereses, es decir, según cómo nos cobran los intereses, puede ser algunas cuentas corrientes sin intereses, otras con intereses. Cuentas con interés pueden ser recíprocos, es decir, que lo reciban también, y otras que no sean recíprocos, es decir, que no reciban intereses. Las tarjetas de crédito y las de débito. Luis, ¿me ayudas a leer esta, por favor? ¿Cuál, profe? ¿La tarjeta de débito? Sí, toda esa diapositiva. Tarjeta de débito. Al realizar el pago se carga inmediatamente el importe en la cuenta, la cual debe tener saldo suficiente. Gracias. Entonces, aquí es lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Estas pueden ser
ya sea las de crédito, puede ser con independencia del efectivo del que disponga, y las de débito inmediatamente con el importe del saldo que tenga suficiente en su cuenta. Es decir, si no es suficiente, no va a poder sacar más de ese valor. Con respecto a la normativa mercantil, en la rama del ordenamiento jurídico que tiene por objeto específico regular el sector de la actividad humana constituido por el comercio, agrupa, por tanto, las normas del intercambio de bienes y servicios. Esto se estipula en el Código de Comercio, que contiene las principales normas de la actividad comercial. Como les digo, todo esto está estipulado o está determinado por nuestras leyes, no es nada más que, digamos, que queramos dentro de la contabilidad que se realice de tal o cual manera, sino que la ley nos indica cómo es que debemos presentarlo, qué es lo que debemos incorporar como hecho o como documento probatorio en la contabilidad para respaldar que ese valor es cierto y es real, ¿sí? Por ejemplo, la ley cambiaria del cheque nos regula la letra de cambio, el pagar y el cheque, que son de los que vamos a hablar, que son los documentos mercantiles negociables. Con respecto a los servicios de pago, nos dice que son aprobadas para adaptar a la legislación de la normativa comunitaria sobre servicios de pago en el mercado exterior. Y acerca de las normas y procedimientos bancarios, nos habla de la normalización de criterios para la gestión de documentos de cobro y pago por parte de las entidades financieras. Perdón. Documentos de cobro y pago. Bueno, aquí tenemos uno que se llama recibo. Este es un documento no negociable. Este es un documento que acredita el pago de una deuda en la cantidad y manera expresadas en el mismo, ¿sí? Entonces, pues nos habla básicamente de qué es lo que... Este es un formato, ¿sí? Muy común que nos habla, nos dice, por ejemplo, un consecutivo del recibo, nos da la fecha, ¿sí? De cuándo estoy obteniendo ese valor. Por ejemplo, cuando yo... ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, estoy recibiendo dinero para, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, yo tengo una caja chica dentro de la empresa, yo soy la responsable, ¿sí? Y se prestó dinero en la empresa, ¿sí? O sea, digamos de manera interna. Entonces, si yo recibo el dinero, ya me están pagando, entonces yo voy a hacer un recibo de este pago, ¿sí? O, por ejemplo, si hago un contrato, si yo tengo un contrato de un servicio, ¿sí? Y me están haciendo algún tipo de abono, bueno, pues yo puedo hacer algún recibo de pago para que quede por escrito, ¿sí? Que yo estoy recibiendo tal cantidad de la persona, ¿verdad? Que me está entregando. Y, bueno, pues viene, por ejemplo, recibí pues debe venir el nombre de la persona que me está entregando ese valor, la cantidad pues el dinero, cuánto es lo que me está pagando, la fecha, y entonces también aquí viene un ejemplo de euros o pesetas, pero puede ser pesos, o dólares, ¿verdad? Dependiendo la nominación, ¿sí? La denominación, perdón, de cómo me estén pagando o cómo me estén entregando ese valor. Entonces, es un documento muy sencillo, ¿sí? Únicamente me acredita, dice, el pago de una deuda, ¿verdad? Me está diciendo que yo estoy recibiendo el valor estipulado. Aquí tengo un recibo domiciliado que también tiene este valor. También cada uno de ellos, pues, nos expresa el valor de lo que estamos recibiendo, la fecha de vencimiento, aquí tengo la fecha de expedición, número de recibo, localidad de expedición, o sea, en dónde me encuentro. Por ejemplo, sería número de recibo, no sé, 4, en Cadereyta, Nuevo León, por 2,000 pesos. El día 23 de marzo, con vencimiento el día 23 de abril, y recibido de quien abajo se indica, o sea, quién es la persona, cuánto valor está pagando, por concepto de qué, o sea, qué es lo que estoy pagando,
¿sí? Y dónde se va a pagar este recibo. Dice, recibo domiciliado, son supuestos de devolución. El pago ha sido autorizado por el deudor. El deudor dispone de 8 semanas para ordenar la devolución del recibo, según la Ley de Servicios de Pago, y el pago no ha sido autorizado por el deudor. El deudor dispone de 13 meses para ordenar la devolución del recibo según los servicios de pago. Ahora acá me voy a ir a este, que es el que me interesa un poquito más, porque este sí es un documento negociable. Este es el cheque, documento mercantil por el que una persona, que es el librador, se llama librador, ordena a una entidad financiera, que es el librado, pagar una determinada cantidad de dinero a la orden de un tercero o beneficiario. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos tienen cuando sí, es el librador, o sea, por ejemplo, si yo tengo una cuenta con el Banco Banorte y yo voy a expedir un cheque, yo soy el librador, el Banco Banorte es el librado, y por ejemplo, si le voy a pagar a Eder, bueno, pues entonces ese valor va a ser pagado a Eder y él va a ser el beneficiario, ¿ok? Entonces es importante identificar cuáles son las personas que intervienen en cada uno de los documentos mercantiles, sobre todo en este, por ejemplo, que es un documento mercantil que va a ser, ahí se me fue la palabra, negociable, perdón, que es negociable, ¿sí? Por ejemplo, si yo, como les decía, yo expido un cheque del Banco Banorte a Eder porque yo le debía 5,000 pesos, bueno, le pago su dinero, pero resulta que Eder le debe a Luis 10,000 pesos y no tiene más dinero. Entonces dice, bueno, yo tengo este cheque que me pagaron a mí, él puede negociarlo, es decir, le puede pagar a Luis, Eder le puede pagar a Luis con un cheque, ¿sí? Con el cheque que yo le había pagado. ¿Por qué? Porque ese es valor de dinero en efectivo. ¿Cómo lo va a hacer? A través de un endoso. ¿Saben lo que es un endoso? ¿Lo han escuchado? Yo no. ¿No? Ok. Un endoso es la firma en la parte anversa del cheque, o sea, al revés del cheque, va a poner, por ejemplo, Eder va a poner su nombre y su firma, y eso quiere decir que él está autorizando que este cheque que venía a su nombre, ahora lo cobre la persona que lo tenga, en este caso, Luis, ¿sí? ¿Sí? Si, vuelvo a lo mismo, por ejemplo, yo estoy expidiendo un cheque, le pongo, pagues este cheque a nombre de Eder Mares y pongo mi firma porque es de mi cuenta, ¿sí? Pero yo ya se lo pagué a Eder y yo ya no, o sea, yo ya me olvido, yo ya no tengo esa deuda. Ahora, Eder le debe a Luis y tiene ese cheque de 5,000 pesos. Entonces dice, bueno, te voy a pagar con este cheque. En lugar de ir a cobrarlo al banco y luego pagárselo a Luis, lo que puede hacer es firmarlo en la parte, al reverso del cheque, y ahora sí se lo entrega a Luis. Esa firma es un endoso. Quiere decir que le está cediendo su derecho de cobrar este cheque a la persona que le entrega, por ejemplo, en este caso a Luis, ¿ok? Por ejemplo, eso se ve muy común cuando se compran coches, entre personas, por ejemplo, no en una concesionaria, ¿verdad? No en una agencia, ¿sí? Cuando sale el coche de la agencia, pues sale con el nombre, a nombre de la persona, una factura a nombre de la persona que lo está comprando. Pero digamos que esa persona ya lo usó y después se lo quiere vender a otra persona particular, pero la factura original ya no la va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Firma en la parte de atrás de la factura
y pone ahí, cedo mis derechos o cedo la tenencia de este vehículo a la persona que me lo está comprando. Y entonces, bueno, eso es muy común que lo conozcan los muchachos, ¿verdad? No sé si alguna vez lo han visto, pero eso es muy común que se hace cuando los coches pues pasan de personas particulares a particulares. Lo único que se hace es que la misma factura original que salió de la agencia ahora se está firmando constantemente hasta pues que llegue digamos, al dueño que esté vigente, ¿sí? O sea, si pasa por 2 dueños, pues entonces está firmada 2 veces por atrás, ¿sí? Y así sucesivamente, porque eso quiere decir que está cediendo los derechos de ese bien. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ese concepto es el de el endoso, así se le llama. Y cada vez que yo quiero ceder los derechos en un documento, entonces lo voy a firmar por la parte de atrás, ¿sí? Y así ya estoy cediendo el derecho. Entonces, estos cheques que son, estos documentos que son, y se va a ceder el derecho a la siguiente persona, ¿sí? Bueno, perdón, ahí está. Endoso. Bueno, aquí venía. Aquí, por ejemplo, el endoso, este es el cheque al reverso. Dice, páguese por este cheque a nombre de el nuevo titular. Digamos que aquí, pues ahora es Luis, ¿sí? En tal y tal parte, ¿verdad? En tal fecha. Y la firma del endosante. En este caso, por ejemplo, Eder. Entonces, yo le pagué a Eder con un cheque y luego él se lo pasa a Luis y lo firma. Entonces, esto significa que es un endoso. ¿Ok? Y luego, bueno, viene la persona, perdón, lo que es el aval. El aval les decía que es la persona que va a ser responsable solidaria por por un valor. En este caso, dice por el aval del nombre, o sea, el nombre del librado, o sea, la persona que está, no sé, por parte del banco. Puede ser que otra persona u otra institución u otra, no sé, persona física o persona moral pague ese valor dependiendo de si es un aval, o sea, si es una persona que me debe a mí, sí, puede ser que sea ella la que pague por mis adeudos. ¿Por qué? Porque ella me está firmando como aval. Y bueno, aquí tenemos algunos tipos de cheques que son cheque al portador, cheque nominativo y cheque no a la orden. No se ven aquí estos. También están el cheque cruzado general, el cheque cruzado especial, el cheque cruzado especial para abonar en cuenta y el cheque conformado, cheques de viaje o cheques de ventanilla. Los más comunes son, por ejemplo, el cheque al portador, que no tiene específico a qué, digamos, a una persona la que lo va a cobrar, sino sencillamente están así nominados al portador, tiene esa leyenda. Digamos que, por ejemplo, aquí, en lugar de poner páguese este cheque a Eder, pues voy a poner páguese este cheque al portador, ¿sí? ¿Qué quiere decir al portador? Pues que la persona que porte, la persona que tenga ese cheque en su poder, lo va a poder cobrar, ¿sí? Naturalmente, pues no es muy adecuado hacer eso. ¿Por qué? Porque si se nos extravía un cheque, pues cualquier persona lo va a poder cobrar, ¿sí? Entonces, lo ideal es que sea nominativo. Nominativo significa que especifique el nombre del beneficiario, es decir, que diga específicamente a Eder Mares o Luis Silva o cualquier persona, ahí, ¿verdad? Cualquier persona, pero que diga el nombre en específico, entonces ese cheque va a ser nominativo, ¿sí? Cuando nos dice que es al portador, debe especificar, debe tener la leyenda al portador. Normalmente así se hacían pues muchos cheques anteriormente, pero la ley también nos ha, digamos que cerrado esa
esa opción cada vez más, porque nos dice que para que nuestros adeudos o nuestros gastos sean deducibles, debe estar pagado con un cheque nominativo, es decir, que me diga específicamente a quién le estoy pagando. Entonces, al portador quiere decir que cualquier persona que lo tenga lo puede cobrar. Nominativo quiere decir que está especificado el nombre del beneficiario. ¿Sí? Bueno. Y bueno, también viene el concepto de el cheque no a la orden. Déjenme nada más un momentito. Bueno, normalmente es cuando se expresa o cuando se entrega para y en un plazo establecido, es decir, cuando ya se entrega en una cantidad específica a un plazo específico, es decir, ¿cómo les podré decir? Dice que aquí en por ejemplo, no voy a poder, se especifica a una persona la que lo va a poder cobrar en un tiempo y un plazo muy específico, y no se puede endosar, ¿ok? No es a la orden porque no se puede endosar, no se puede cambiar, no se puede modificar, no puede tener, digamos, está más restringido, ¿sí? Y bueno, dentro de los demás, pues tenemos los cheques cruzados. Hay algunos que tienen que estar, que deben estar representados en ventanilla, que deben tener, digamos, algunas firmas específicas. Hay algunos que dicen que así, esta leyenda que se llama para bono en cuenta. Para bono en cuenta del beneficiario quiere decir que tampoco se pueden endosar, que tampoco los pueden cobrar en efectivo, sino simplemente los pueden depositar a una cuenta en específico. También últimamente se usa muchísimo más este tipo de cheque, que es para bono en cuenta del beneficiario, es decir, que no lo va a poder cobrar como dinero en efectivo, sino que lo va a poder nada más depositar en la institución bancaria que tenga él para que pues entre dentro del sistema financiero. Y bueno, algunos otros cheques, como los de viaje, que son especiales, o los cobrados en ventanilla. Y bueno, vamos a continuar con esto. En la próxima clase vamos a hablar de los siguientes documentos mercantiles. ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? De mi parte, no. Yo no, profe. Okay. Gracias, Eder. Mande, ¿alguien me habló? ¿Todo bien? Sí, profe, nomás le dije que de mi parte no. Perdón. Sí, gracias, Luis. Sí, es que escuché a alguien más. Bueno, gracias, entonces nos vemos en la siguiente clase. El próximo jueves continuamos. Adiós, profe. Gracias, Luis. Gracias. Bye, bye. Hasta luego, chicos. Bye, bye.